Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es El Expediente, programa especial. Desde 2007 estamos en vivo los viernes a la noche en la pantalla de C5N con los casos, los expedientes judiciales más importantes de la República Argentina. Esta semana ocurrió una noticia que mucho tiene que ver con uno de los casos de los que hemos hablado varias veces en los últimos años, y de un tema que hoy es muy actual: la violencia de género, el femicidio, y quizás uno de los personajes más emblemáticos de la historia criminal argentina sea Fabián Tablado. Una historia que comenzó en el invierno de mayo del 96. Carolina Aló, no lo tenemos que olvidar, era una adolescente, menor de edad, tenía 17 años. Posiblemente ese atardecer todavía le dolía la nariz o le dolía la cara de las trompadas que le había metido una semana antes, unos días antes, este violento. La maltrataba, la agredía, la bastardeaba. Y después pedía perdón, iba sobre ella, le enviaba cartas con dibujitos para tratar de conquistar a su víctima. Un frío invierno, dije, del 96, mayo del 96, Carolina, tal vez todavía le dolía la cara de alguna trompada que le metió este violento, fue al colegio, una escuela que se llama Marcos Sastre, una escuela nocturna, un edificio muy lindo, muy antiguo, que está en Tigre. Tablado, mayor, fue al colegio también, iban juntos al colegio. Algo le dijo que la convenció, con algo la engañó. Él ya horas antes le había dicho a un amigo que la iba a matar, la iba a matar. El amigo no le creyó, creo que era apellido Vallejos el muchacho. Con algún cuento, con alguna historia, como tantas otras veces, la sacó del colegio. Menor de edad, del colegio debió haberlo impedido, pero bueno, no lo hicieron. Y la llevó a su casa, de la calle Alvarelos, donde hoy sigue viviendo hasta que lo metieron preso esta semana. Tablado. Y ahí la masacró. Quiero ser crudo con esto. Pido disculpas, creo que va a estar el papá escuchando. Pero porque no nos tenemos que olvidar. La corrió arriba, abajo, por toda la casa, la iba apuñalando, apuñalando. Se le rompían los cuchillos y cambiaba de arma porque los rompía de tanto que la apuñalaba. Cuchillo, cuchilla, formón de carpintería, la masacró. Ya lo había dicho antes que lo iba a hacer, ¿eh? La masacró a Carolina. Después se fue. Y llamó al amigo al que le había dicho que la iba a matar. Pidió que le enviara un remis a un puente. El puente de la calle Tedín. Mandame un remis y me voy, me escapo. Se iba a escapar. Y así lo atraparon. ¿Quién lo atrapó? Se retiró con honores como comisario de la bonaerense. Está aquí en el piso, Horacio Calderón. Por entonces un joven oficial que simuló ser el remisero y lo atrapó. Ya lo va a contar ese tramo de la historia desconocida de la detención de Tablado. Tablado la sacó barata. Sí, la sacó barata. No existía la figura del femicidio. Todavía estaba esa barbaridad en el Código Penal, dicen los abogados, que indicaba que era homicidio agravado por el vínculo si había papeles. El femicida que no estaba con papeles, era la novia, la pareja, o se había divorciado, era homicidio simple, no era agravado. Además, algo pasó en el tribunal, va a estar Edgardo Aló en minutos, lo va a contar. Le dieron 24 años y la sacó barata. Pero siguió haciéndolo, Tablado, lo siguió haciendo. Años después, preso, reinició su vida, se casó, tuvo hijas, mellizas, y volvió a amenazar a la suegra, a su exmujer,
No la mató porque estaba preso. Le agregaron 2 años y medio de prisión. Y después la sacó barata, dije, terminó en libertad. Cometió un error grave, para un tipo que tiene antecedentes, va a ser declarado un reincidente. Tenía una perimetral, no podía acercarse ni a Edgardo Aló, al papá de Carolina, ni a las hijas. Y pasó a 150 metros del lugar de trabajo de Aló con las hijas. Lo metieron preso, está preso. Fiscal, ahora vamos a contar la calificación, lo dejó preso. ¿Pero qué dijo cuando el doctor Calegari, el fiscal, lo indagó? Ponela, César, si querés, a la declaración, algunos tramos de la declaración, un trabajo de nuestro periodista Diego Recchini. Cuando yo salí en libertad el 28 de febrero con pena cumplida, comencé el proceso de reiniciar mi vida, viendo que no podía acercarme a mi ex esposa ante la colocación de la tobillera y que tampoco podía ir a San Fernando, donde vive el señor Aló, estaba en condiciones, y lo estaba empezando a gestionar, de mudarme definitivamente del partido de Tigre. Se quería ir de Tigre. Esto le dijo al fiscal, Lo dijo al tablado, no sé si es cierto esto. Fue en indagatoria. Cuento con el domicilio y la posibilidad. En el proceso de rehacer mi vida, estoy en pareja. Ella es de Córdoba. Y yo iría a vivir con los padres de ella en el partido de Belleville, en la localidad de Belleville, en Córdoba. En minutos vamos a estar hablando también con un médico legista, psiquiatra, alguien sabe muchísimo, para entender este comportamiento humano. Cómo estos femicidas siguen reiniciando su vida. Es raro. Hay que entenderlo. Por eso vamos a hablar con un especialista. De las notificaciones que recibí, figuraban los domicilios reales del señor Aló, no así el domicilio laboral. Él ahí presenta algunas excusas para decir por qué estaba a 150 metros. Tampoco aclara por qué estaba con las hijas cuando una jueza no lo permitía. Yo vivo a 3 cuadras del puente San Cristi, donde está la cámara de seguridad que quedó captado. Por lo tanto, al desconocer el domicilio laboral del señor Aló, era inevitable que esto pasara. En algún momento iba a pasar por el puente, porque desconocía el domicilio, obviamente, dice, laboral de Edgardo Aló. Tengo una pulsera electrónica por la cual no me puedo acercar al domicilio de mi ex esposa. Después puedo circular libremente por cualquier lugar, salvo el domicilio del señor Aló y los familiares, y el domicilio laboral que desconocía, lo vuelve a subrayar. Esta fue la declaración en las últimas horas en la indagatoria cuando lo metieron preso a Fabián Tablado. El término por el que fui notificado fue por 180 días, de la tobillera, la restricción, la perimetral. En muchas oportunidades, al menos 4 veces, me presenté en el juzgado de familia para ver cómo seguía la causa vinculada con la pulsera, mi ex esposa y mis hijas. Por la pandemia no me pudieron atender. Tablado a vos y a todos pasó, no es un problema tuyo. Quiero decir que yo tengo una muy buena relación con la madre de las nenas, cordial, con buen diálogo. Recuerdo que está condenado por agresión y amenazas por violencia de género contra su ex esposa y contra su ex suegra. Todos los lunes las ayudo económicamente, pasándoles 3.000 pesos por semana, o sea, 12.000 pesos por mes. Y eso lo hace un buen tipo. Lo digo en ironía, perdón. Ese 19 de octubre llamé telefónicamente a mi exmujer. Dentro de esa charla surgió de ambos, con el acuerdo de los dos, que pudiera ver a mis hijas para llevarlas a tomar un helado. Mi ex suegra me trajo a las nenas en su vehículo. Se justifica Tablado. Y lo último que dijo, hace unos 15 días atrás nos reunimos con mi ex mujer en el estudio de mi abogado. Primero ella, por el tema de la pulsera, con su representante, y a la hora me aproximé yo al lugar. Queríamos firmar de común acuerdo un pedido de conciliación y de poder ver a mis nenas cada 15 días, lo cual se encontraría en trámite ante el mismo juzgado de familia
dice este personaje. Esta es la foto de la captura, la imagen de la cámara de seguridad. Ahí se ve caminando con las nenas, obviamente las nenas tienen la culpa, pero no puede acercarse a las nenas tampoco. Ese es el gran problema. Hace muchos años, lo que hacemos policiales, que conocemos a Edgardo Aló, un enorme hombre, un hombre que tiene una magnitud enorme, enorme. Es difícil, iba a decir pónganse en su lugar, no podemos ponernos en el lugar. Los que somos padres no podemos ponernos en el lugar de él. Recién contaba cómo le mataron a la hija. Y siguió, y no solamente por justicia para su familia, para Carolina. Tenés un problema, llamá al 144, el número está arriba. Sos de la zona norte, cruzalo a Edgardo Aló, te va a dar una mano, te va a asesorar, te va a ayudar. Son las personas que, por eso son enormes, porque desde el horror que te puede paralizar, sacan fuerzas y ayudan a los demás. Por eso, en lo personal, tengo un gran respeto y admiración. Edgardo, muy buenas noches. Gracias por esperarnos a esta hora tan tarde, un viernes. Sé que has tenido unos días terribles. ¿Qué tal, Paulo? ¿Cómo estás? Buenas noches, realmente. Sí, he tenido unos días tremendos, pero esto lo vengo sufriendo desde el 27 de mayo del 96, donde en el diciembre del 98, recordarás, sí, que en un juicio realmente bochornoso, de corrupción total, 2 cuchillos Tramontina, una cuchilla de cocina y un formón, dijeron que era homicidio simple, donde no había alevosía, donde no había ensañamiento, y a partir de ahí, que consideré que en ese momento la justicia le había dado la puñalada 114 a Carolina, le juré que iba a ser la sombra de este femicida, asesino, chacal, que es Fabián Tablado, y iba a empezar no solamente a controlar a este asesino, sino a la justicia y a los jueces. Sí. Porque realmente deja este margen de descreimiento total a los que se hace. Vos fijate que estaba con 26 años y medio de condena. Barata, total. Total, porque le correspondía reclusión más accesoria, que son 35 años, más lo que el juez le siga otorgando o no. Sin embargo, le fueron sacando por homicidio simple, le aplicaron el 2x1, llegando a 21 años y monedas. Sí. Le rebajaron por haber hecho un curso de carpintería, 6 meses, y ya a los 14 años podría haber salido. Pero bueno, la fuerza y el trabajo de muchos, estando yo obviamente a la cabeza, no lo dejamos salir, por muchas cosas, no en forma antojadiza. Pero nunca se aplicó la ley de víctimas. Vos sabés que la ley de víctimas es una ley nacional que la provincia de Buenos Aires nunca la avaló, la homologó, en la cual dice que la víctima tiene que estar notificada de todos y cada uno de los pasos de la causa. Que todavía no se aplica. Y se puede oponer a lo que fuera. Nunca me avisaron. Nunca. Yo me entero por un colega tuyo que el 28 de febrero de este año le iban a dar la libertad. Cosa que dije, ¿cómo puede ser si le faltan 2 años y medio? Porque además en el medio, contemos, en el medio cometió otro acto de violencia de género que, por suerte para las víctimas, no terminó en femicidio, contra su exmujer y su exsuegra, y a él le agregaron 2 años y medio más de prisión. O sea, fue reincidiendo en el mismo delito. Más allá del resultado muerte como tu hija o que vivió su exmujer y su exsuegra. El mismo delito lo siguió cometiendo. No, pero a eso te agrego más.
creo que fue en la Unidad 9 de La Plata, donde le intentó clavar una bombilla de mate a una de sus novias carcelarias, Sí. y después en Varadero a otra, las amenazó totalmente diciendo que le iba a bajar de un avión en cajón y demás, y una de estas novias me llamaba por teléfono diciéndome que ya no sabía qué hacer porque le seguía amenazando de muerte, Lo recuerdo. que tenía cartas que lo iba a decir. Entonces yo le pedí esas cartas, obviamente me las trajo, las cuales fotocopié y se las dejé al juzgado. Claro. En una de ellas decía que matar no es fácil, pero a él lo hace sentir omnipotente de la vida de los demás, y es Sí. una adrenalina que tengo que volver a vivir. Entre otras cosas, dice, vos sos mujer y no te mandás sola, y muchas cosas más en las cuales vos sos mía, o sea, objeto totalmente. O sea que hay muchas cosas, y para atrás, si querés, te puedo Que no decir cambió el que fueron- comportamiento, no cambió nunca el comportamiento. No, pero Ahora, ya viene de antes, sí, Paulo, claro. ya viene de antes, porque lo echaron 3 o 4 veces del colegio por violento, ya venía antes de matar. Sí. y esto yo lo saco del expediente, no es invento mío, que intentó clavarle un cuchillo al padre en el pecho. Claro. Edgardo, Entonces, ¿qué sentís ahora que una vez más y en dos oportunidades en el mismo momento incumplió las normas, porque de eso se trata? Por suerte recibiste la foto o la imagen, el video, por suerte lo pudiste denunciar y ahora está preso. ¿sabés qué pasa? A ver, yo tuve la suerte de contar con toda una comunidad, con una sociedad que está a favor de todo esto, que siguen recordándose a Carolina y están en contra de lo que es el psicópata de Fabián Tablado. Sí, Y digo psicópata porque el psicópata va a seguir siendo psicópata. El psicópata no es enfermo, el psicópata no se cura, nace y muere psicópata. O sea que estas actitudes de Tablado van a continuar, esté preso o no esté preso. Entonces recibo una de las notas, denuncias y fotos de este chacal caminando por la calle, por las principales calles de Tigre, con sus hijas. Eso me llama poderosamente la atención. tenía una Porque esto restricción ahí. pasó el 19 de octubre, Paulo. El 19 de octubre de este año, él sabía perfectamente que no podía estar al lado Sí. de sus hijas, porque no podía decir tampoco, una de las tantas mentiras que dijo, era que él estaba pidiendo que le saquen la pulsera, porque ya se había vencido el plazo. Si se venció el plazo, ¿por qué fue a de su abogado para firmar un supuesto convenio? Sí. Fue a firmar él primero y después fue la mujer. ¿Por qué no fueron juntos si ya estaba vencido el plazo? ¿Por qué no le sacaron la pulsera si no se había vencido el plazo? ¿Por qué? A ver, él diciéndose que fue o es estudiante de abogacía y que aprobó ya 17 materias, él no sabe que todos los plazos judiciales fueron prorrogados por esta pandemia. Él lo sabe perfectamente. Sabe perfectamente. Lo que pasa, Sabe perfectamente. lo sabe perfectamente. Y como sabía también mi domicilio laboral, porque mi denuncia, en la cual pido estas perimetrales, Vos ahí está, contás, sí. está. Cuando le Entonces, no imponen, puede- cuando se lo subrayamos a la gente, cuando le imponen aquella perimetral, que le pidió primero la exmujer y después pediste vos, cuando lo liberan, ahí ponés el domicilio laboral. Y ese papel le llegó a él y él lo vio. Claro que lo vio. Lo vio primero, tuvo vista y después se le notifica, Claro. pero de cualquier manera, él lo sabía perfectamente. ¿Cómo no va a saber dónde yo trabajo, en los cuales ha visto en los vidrios de la Dirección Nacional de Migraciones la foto de él que decía peligro asesino suelto? Sí, sí. Y además, Entonces, hablando de él, y ha salido en los medios, sabe, ¿no? por Edgardo, supuesto, claro, Edgardo, quiero agradecerte mucho tu tiempo. Sé que
que hiciste un esfuerzo para estar a esta hora porque venís con mucha tarea y mucha presión. Te agradezco mucho, te mando un abrazo enorme. Y te voy a presentar a alguien que conoces, que vamos a seguir charlando un rato más con él, que es el comisario Horacio Calderón, que era un joven agente, un joven oficial de la bonaerense, que fue el que lo agarró a tablado, tramo de la historia que muchos no se acuerdan, ¿no? Sí, seguramente. Pero yo te agradezco siempre, Pablo, a vos y a mucha gente más, por supuesto, que sigan manteniendo en viva la llama de Carolina. Y como siempre, a alguien que necesite en Zona Norte, como bien dijiste en un principio, Siempre está. La Fundación Carolina Lo va a estar presente tratando de ayudar conjuntamente con la Fiscalía de la Mujer y la Comisaría de la Mujer, que se inauguró en San Fernando hará unos 15, 20 días con el nombre de Carolina. En San Fernando. Perfecto. Gracias, Edgardo. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo para vos y toda la gente. Bueno, Horacio Calderón, comisario, ya ha estado en este programa. ¿Cómo anda, Horacio? ¿Todo bien? Bien, buenas noches. Retirado como comisario Sí. de la Policía de la Provincia. La otra vez que estuvo charlando conmigo, me llamaron un montón de policías. Por alguna razón todos hablan muy bien de vos. Gran investigador y gran tipo. Así lo describen a Calderón. ¿Te has retirado de qué año, Horacio? 2009. 2009. ¿Por qué no recordás el año, el momento, el lugar de la detención? Mirá. Esto fue... esto es una grabación que hicimos para Telefe el año pasado, en el Puente, en Relatos Criminales, es el programa de Telefe. Ahí nos sacamos esa foto y estamos con Edgardo Aló en el Puente Tedín. Bueno, ¿qué recordás de aquella noche? Ya madrugada del 28, ¿no? 27 para 28. 27 para 28. 28 de mayo de 1996. 96. Recuerdo, muchísima gente porque se había agolpado prácticamente toda los vecinos de la zona estaban todos en la puerta de la casa. Ahí en la calle Alvarellos. Alvarelos al 348. 348. Cuando entramos, ahora se trabaja con otro tipo de protocolos. Sí. En aquella época era todo muy manual, era Claro. todo en el momento, tenía que ser porque las cosas volaban, el tiempo volaba. Yo estaba con un compañero que me secundaba en el servicio externo y vimos un chico que se escondía atrás de un árbol. Miraba desde afuera. Uno en ese momento va tomando nota absolutamente de todo lo que ve. Sí. Ya habíamos estado adentro, ya le habíamos dado la noticia al papá de Carolina de lo que había pasado. Era una situación dantesca, terrible. Han pasado 20 y pico de años y no me voy a olvidar nunca lo que vi. 2 cuchillos, una cuchilla, El formón, sangre por todos lados, en la planta alta, porque se bañó tablado antes de escaparse. Sí. Después de matar se baña. Después de matar se Y baña. es más, tuvo tiempo a hacer el dibujito. Exacto. Le dejó un dibujo. Sí. Nosotros rodeamos a este chico, lo interrogamos y nos explica... Este chico es el amigo, Vallejos, tal cual. que estaba husmeando ahí y te llama la atención, ¿no? Estaba Y ahí- frente Sí. de la casa, escondido atrás de un árbol. Se asomaba, miraba y se escondía, no quería que lo vieran. Llamó la atención. Inmediatamente fuimos Sí. a preguntarle, lo interrogamos y nos explica que tablado estaba escondido en el puente Tedín. El tema cómo hacíamos para llegar al lugar y que no se escapara. Puente de Dean serán 20 cuadras, menos, 10 cuadras, 15 cuadras. no es 15 tan cuadras. lejos. 15 cuadras. 15 cuadras. Relativamente cerca En en ese Tigre. momento era un puente muy chiquito, creo que sigue igual, pero las Pero era calles... muy oscuro. Muy oscuro. Ahora está más iluminado el paseo. no sé Sumamente mucho. oscuro. Era, como dicen en el campo, una boca de lobo. Sí, no se veía nada. Aparte es una calle angosta y un arroyo abajo, medio Ahí cortado, en la raro. foto, él estaba escondido justo abajo, Ahí. justo ahí. Ahí. Cuando salgo de la casa, obviamente no dijimos nada, salimos sin decir nada, dejamos los peritos del entonces ahí trabajando y Debe haber sido el jefe Raúl Torres. era así, era él. Raúl Torres, nuestro Torres. amigo.
un gran investigador. Sí, número uno. Y a 2 cuadras o 3 cuadras había una remisería. Bajé, me identifiqué y le pedí el cartel de remis. Porque Vallejo, el amigo, había quedado en mandarle un remis. Un remis que lo iba a ir a buscar. Y la contraseña era que llegara el remis al puente, al medio del puente, y tocara 3 bocinas. 3 bocinas. Claro. O sea, vos fuiste en tu auto ¿Sí? y le pediste El cartelito que estaba arriba que decía remis. Que sí, que no, bueno, al final me lo dieron y me fui para allá. A 1 cuadra y media dejé a mi compañero que fuera caminando. Que en la avenida que está... En la avenida que está en la entrada, En la no me entrada. acuerdo el nombre ahora, que está en la entrada al puente. ¿No es eso, Liniers la que está? Exacto, Liniers. Sí. Y Bueno, bueno, lo dejaste en la esquina. lo dejé y a 1 fuiste cuadra 100 y pico de metros. y le dije que fuera caminando. Y yo paré el coche en el medio del puente, toqué 3 bocinas, me acerqué a un ¿Qué hora lado, era, al más o otro, menos? y eran cerca de las 12 de la noche, o pasadas las 12 de la noche. 28, Pero ahí, sí, ahí 28, ya entre el 27 y 28 de Sí. mayo, pleno invierno, no había Pleno invierno. nadie, mucho frío y una zona extremadamente oscura. y no había nadie de verdad. Sí, sí, no sí, había sí, nadie. Y no salía, volví a tocar bocina y le grito, ¿quién pidió remis? Se asoma. Cuando se asoma, mi compañero que ya estaba llegando, corre, lo agarramos. Y lo subís al auto. Lo subo al auto, damos la vuelta. Sí, ¿intenta correr o...? No, nada. Se quedó quietito. ¿Le Nos dieron subimos el al voz auto. de alto? ¿Cómo hicieron? Porque, bueno, sabes si tiene un arma, viene de matar. Lo que pasa que era agarrarlo o que se escape. Claro. Y ¿Dónde cuando se iba a ir? ¿Dónde se iba? él El amigo, ¿qué dijo? se iba ahí para el interior, para una provincia, no recuerdo bien dónde era, pero era una Creo que provincia. era Corrientes, creo que No escuché, sé si pero- era Corrientes o Chaco, pero era una Era por ahí, provincia. era por ahí. Sí. Y era tomarlo o que se escapara, así que no tomamos la precaución, no teníamos chaleco, no había nada de lo que se usa ahora. Así que fui, lo agarré de brazo, le pregunté si era Fabián, me dijo que sí, se sorprendió. Llegó mi compañero, lo subimos al auto. Cuando lo ponemos en el asiento de atrás, mi compañero Sí. y yo conducía. Me doy vuelta, porque por el espejo no me veía, y le digo, ¿por qué le pegaste a la piba? Y él, con total desparpajo, me dijo, yo no le pegué. Y me hizo así, yo la maté. Yo la no, maté. no me voy a olvidar Te nunca. corrigió. Yo me acuerdo que haber reconstruido esa parte de Sí, la historia, sí. una nota que escribí hace Me corrigió, 10 años que te corrigió. Yo no le pegué, yo la maté. yo la maté. Estaba como severo, estaba asustado. No, estaba totalmente tranquilo. Como si no hubiera hecho nada. Como si no hubiera hecho absolutamente nada. La adrenalina ya había pasado, pero no tenía la más mínima tenía preocupación y remordimiento. la menor empatía por lo que había hecho. Yo te voy a preguntar qué pasó después y vamos a hablar también a la escena del crimen para conocer lo que hizo este tipo. Fabián Tablado es un tipo peligroso, lo fue siempre. La cantidad de hechos que tiene. Comenzó por aquel homicidio, pero tiene de hecho al menos una condena más por violencia de género. Pese a todo, ha tenido muchas parejas. De hecho, una de las causas se la inició una expareja, la mamá de sus mellizas, estando preso. Y tuvo varias parejas. ¿Por qué se le acercan a él? ¿Por qué logra reiniciar una vida sentimental un personaje con esta historia? ¿Qué tiene de particular? Es muy difícil, además, reiniciar la vida de una persona estando privado de la libertad es complejo, pero un femicida parece que no va a reiniciar nunca una relación de pareja, y lo hacen. Y de hecho, esta semana cuando declaró ante el fiscal Calegari, cuando lo indagó, el fiscal Calegari lo metió preso el doctor Díaz, el juez Díaz, Calegari lo indagó, lo acabamos de contar, dijo, tengo novia y me voy a vivir con ella a Córdoba, a Belleville, Córdoba.
Es muy difícil entender esta situación, pero debe tener una explicación, de hecho lo tiene. Adrián Besuccio, espero haber dicho bien el apellido, médico legista, psiquiatra, es un especialista muy importante. Y lo quiero saludar, Adrián, doctor, gracias, buenas noches por estar con nosotros. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Y por qué no nos ayuda a entender? Porque cada vez que aparece una historia de un femicida, incluso con tanta fama como te ha hablado, hay que hablar de las nuevas relaciones que tiene. De hecho, hoy acaba de decir, hace un par de días, cuando lo indagan, me voy a ir a Córdoba con mi nueva novia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué les resulta fácil conseguir una pareja a un tipo de estos? Las respuestas para estos enigmas nos las ofrece el psicoanálisis, no tanto ni la medicina legal ni la psiquiatría. Claro. ¿Por qué? Porque este tipo de personalidades, como el de esta persona que usted menciona, por lo general tienen trastornos que vienen de la infancia por maltratos recibidos, abuso sexual, traumas psíquicos que se van dando en forma paulatina y en forma constante, que se llama traumas crónicos acumulativos, que se dan tanto en lo que llamamos la díada víctima y victimario. Vale decir, no es cualquier persona la que se acerca a enamorarse de un asesino o de una asesina, sino que es alguien que en su historia también puede tener hechos traumáticos en su infancia, y a partir de un mecanismo del inconsciente que se llama compulsión a la repetición, transformación en lo contrario y vuelta contra sí mismo, el que fue abusado, el que fue maltratado, se transforma en la adultez en maltratador, o en abusador o en violador. En el caso mayor, en un asesino. Esto tiene que ver con que a partir de esas fijaciones que suceden en la infancia, se generan grandes montos de agresión que quedan latentes en el psiquismo del individuo, prestos a descargarse, y a descargarse en una relación que llamamos relación de objeto, en un vínculo, con un objeto valorizado, necesitado y que sirve de apuntalamiento, tanto para la víctima como para el victimario. Por eso las víctimas buscan victimarios de este tipo, y no se pueden separar de ellos, y se enamoran, porque lo idealizan, y además se identifican con aspectos que puede tener el asesino o el maltratador, de objetos primarios de la infancia de esa mujer, por ejemplo, ¿no? Sí. Esa es una explicación. Esto es lo que se conoce como encriptofilia. Claro, la encriptofilia vendría a ser una relación inaceptable, reprobable. Pero que es reprobable porque justamente se da con un objeto que se valoriza a partir de lo negativo, a partir del maltrato, del abuso, de la agresión, que genera como un imán para personalidades que padecieron en forma justamente pasiva este tipo de maltratos en su infancia, pero que no lo recuerdan. No lo tiene como un recuerdo porque sucedió de muy pequeños, entonces lo actúan. Es lo que llamamos un delirio en la conducta. Pero tiene que ver también con un trastorno, no sé si era la palabra correcta, de la víctima entonces, o de la nueva pareja, aunque no llegue a ser víctima. Ambos comparten un trastorno de personalidad similar, con estas características que además no les permite tener ciertos mecanismos de defensa, porque son personas que al tener este trastorno de personalidad que llamamos borderline, en forma genérica, no tienen las defensas adecuadas para advertir dónde está el peligro y cuáles son las consecuencias de un vínculo de este tipo. Por eso cuando hay una mujer golpeada, maltratada, o un maltratador maltratado, un síndrome, o un golpeador golpeado, no se pueden separar. ¿Por qué? Porque de alguna manera dependen de ese objeto y lo necesitan controlar. A veces desde el dolor, a veces desde las lesiones, a veces desde el padecimiento, pero controlan un objeto que no pueden perder. Porque son personas que han sido maltratadas en su infancia. Es lo que vemos estadísticamente en los casos que tratamos en los consultorios. Claro. ¿Y cómo se puede salvar a una víctima de un tipo así? ¿Cómo se puede abordar? O la pregunta sería, ¿se puede abordar, se puede salvar? Es muy difícil. Fíjese que en las casas refugio, que son las casas para mujeres golpeadas, donde se las aísla muchas veces con los hijos,
es importante que la mujer que esté internada en esta casa de refugio no sepa la dirección y el Sí. barrio donde está, porque posiblemente le pida al maltratador que las venga a buscar, porque no pueden estar sin él. Por eso se ve muchas veces cuando la justicia interviene y separa a las mujeres de los maltratadores, que después se pueden transformar en asesinos, tal vez por única vez y por primera vez en la vida, cuando se los quiere separar, no importa que haya custodia policial, que haya un alejamiento, que haya un control justamente por medio de la pulsera o de la tobillera, porque a la larga el asesino o el que se cree dueño de la persona y que la controla, se va a acercar y posiblemente, si no la puede retener, la va a asesinar, que es el máximo exponente del control de un objeto, hacerse dueño de su vida y de su muerte. Y en estos casos, estoy viendo fotos de Ricardo Barreda, de otros femicidas muy conocidos en la República Argentina, lamentablemente. Son casos de personajes famosos, entre comillas, que cometieron estas aberraciones criminales, estos femicidios atroces. Esto genera algún tipo de empatía, no sé si es la palabra correcta, con alguna víctima o potencial víctima, algún tipo de empatía extra o no. Claro, había un viejo adagio que decía que los psicópatas hacen lo que los neuróticos sueñan. Y entonces muchas personas, los que se vuelven, no sé si decir aficionados a este tipo de personalidades, y son los clubes de fans de los asesinos seriales, las enciclopedias que hay de asesinos seriales, las vidas, las biografías, tienen que ver con que justamente muchas personas se identifican con este tipo de personalidades. ¿Por qué? Porque logran hacer lo que ellos no se animan, que es una gran descarga de agresión, venganza y desieros, como se consideran muchas veces este tipo de asesinos en masa o asesinos múltiples, ¿no? Que son justicieros y que defienden una causa que muchos no se animan a llevar a ese extremo. Entonces, por eso generan cierta admiración y cierta identificación desde lo que es la identificación proyectiva, vale decir, me identifico con aspectos de la otra persona que yo tengo pero que no conozco. Bien, doctor Adrián Besuccio, muchísimas gracias por su tiempo, ¿eh? Ha sido muy claro y le agradecemos mucho, ¿eh? Gracias. Hasta luego. A ver, nos describís cuando ingresaste, Horacio, a la escena del crimen por primera vez. ¿Ya había policías adentro? Sí, ya habían ingresado, fueron los que llegaron y dieron el aviso. Y ahí llegás unos minutos después. Minutos después porque al ser el jefe en ese momento del servicio externo era el investigador de la localidad. Claro. Llegamos y no hay palabras lógicas para describirlo. Sangre por todos lados. Todo espantoso. El cuerpo de Carolina estaba en la puerta que divide la cocina y el comedor con la entrada, con la salida al garage. Era lo patio. Primero que veías cuando ingresabas por esa Cuando puerta. ingresaba, La casa donde lo detuvieron ahora a Tablado, la misma, ¿eh? Está igual. Tablado volvió a esa casa y no la cambiaron. Está igual. Todavía. Vamos a una pausa. En 2 minutos nada más la pausa. Y al regresar vamos a contar, nos va a contar Horacio Calderón, comisario, que fue al lugar minutos después. Nos va a describir esa escena del crimen. A mí me sigue impactando, más allá de la escena del crimen, es que la familia siguió viviendo en el lugar, sin mayores reformas, y Tablado volvió a vivir en el mismo lugar, volvió a la escena del crimen. Pausa, ya volvemos.